Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. La situación económica actual de Colombia nos obliga a preguntarnos qué está pasando con las empresas en el país, que recordemos es el principal motor de economía y empleo de Colombia. Por eso nos acompaña a esta hora el superintendente de Sociedades, Billy Escobar. Superintendente, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación que me va a permitir por esta vía hablar con el país, por supuesto. Así es, superintendente. Mire, ante la situación económica que hay en Colombia, muchas personas están hablando de tal vez cierre de empresas, dificultades que tienen algunas, varias solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántas empresas han solicitado salir del mercado en Colombia? Bueno, la realidad es que estamos dentro del margen normal de los procesos de insolvencia que se suelen tramitar en la superintendencia. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, digamos que sí hay una reacción y es lo propio después de la pandemia. Estaba claro que el efecto de la pandemia iba a tener unos años y ahora estamos en la época del rezago. En lo que se denomina insolvencia, que son todos los procesos que nosotros manejamos en la delegatura correspondiente, estamos hablando de una cifra aproximada de 4.100 procesos. Sí. Pero de esos 4.100 procesos, la gran mayoría son procesos que están en el camino de los acuerdos, que es lo que se denomina la reorganización. Entonces estamos en la etapa del salvamento de las empresas y somos optimistas porque el comportamiento nos ha demostrado que en 95% de los casos esos acuerdos se cumplen por parte de los empresarios. Expliquémosle a las audiencias, o explíquele mejor a las audiencias, superintendente, qué significa insolvencia, porque para muchos pareciera que es el fin de una empresa. Claro, es que la palabra asusta y por eso nosotros hemos querido elaborar una propuesta de proyecto de ley, llamarla de salvamento empresarial. Eso es la insolvencia. Y dentro de la insolvencia están los procesos de reorganización y los de liquidación en aquellos casos en que no se puede reorganizar. Sí. ¿Y en qué consiste el proceso de insolvencia? Básicamente es un diálogo de reorganización, básicamente es un diálogo entre acreedores y la empresa. Un diálogo que permita que esas dificultades de la empresa se arreglen entre unos y otros para salvar la empresa, pero también salvar muchas empresas que dependen de ella y salvar el empleo. Entonces, ¿qué es la reorganización? Un diálogo entre acreedores. Es decir, cerca de 4.000 empresas, 4.100 están en proceso de insolvencia. Sí. ¿Cerca de 4.000 empresas podrían salvarse y continuar en el mercado colombiano? Sí, claro, esa es la idea. La idea es que de esas empresas la gran mayoría se salven y se salve el empleo, y esa es la apuesta del gobierno nacional. ¿Cuáles son las causas, superintendente, por las que una empresa llega a este tipo de proceso ante la Superintendencia de Sociedades, que los lleva a decir, no aguanto más? Bueno, en estos tiempos, pues la básica, que es, o sea, la común, que son los efectos de la pandemia. Sí. Pero también hay variables que son frecuentes en el mundo de hoy, como por ejemplo el precio del dólar, como por ejemplo las tasas de interés, como por ejemplo las condiciones del mercado global. Ahorita vemos el efecto positivo de la situación en el Brasil con el café, por ejemplo, que nos ha beneficiado a nosotros, o el precio del petróleo. Son algunos ejemplos de lo que suele afectar a las empresas comúnmente. Y ahí me sirve también para hacer una reflexión. Si la mayoría de los casos en que las empresas entran en dificultades por razones económicas, lo peor sería que nosotros tuviéramos una visión legalista del tema. Sí. Y nosotros hemos dejado esa visión legalista del tema y lo que hemos hecho es realizar actividades de prevención en todas las regiones del país, llegar a todas las regiones del país, a dialogar con todos los empresarios del país y a llevarle a las regiones del país instituciones que les podían ayudar, como Fiducoldes, Bancoldes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sí. O sea, todo un sinnúmero de entidades del Estado para que los acompañen.
y por supuesto organismos internacionales y nacionales de inversión, fondos de inversión. Entonces estamos haciendo diálogos al margen de los procesos, estamos estableciendo diálogos para llevarle a los empresarios todo ese mundo de oportunidades que permitan que ya dentro del proceso de organización se llegue más fácil con un acuerdo y con inversores que salven esas empresas, porque ahí es donde está la mayor dificultad que nosotros encontramos. Superintendente, en medio de los diálogos para la reactivación económica que se han dado en varios escenarios del país, se hablaba de focalizar la reactivación también con territorios o con la territorialización. ¿Hay unos territorios que les preocupe más y por eso los priorizan en materia de empresas que se estén de pronto en procesos de insolvencia o que soliciten liquidación o que no le estén dando un buen manejo a su economía? Bueno, por lo general no es porque le den un mal manejo de la economía, pero sí porque hay condiciones sociales que los han afectado más. Sí. Por ejemplo, la migración o los conflictos sociales, como las fronteras, como el Valle en su momento. Por ejemplo, Cali tuvo una dificultad enorme. Por eso nosotros, la primera feria que hicimos fuera de Bogotá fue en Cali, sí. Una feria maravillosa. Otra hicimos en Pasto. En Pasto hicimos una feria y sucedió algo curioso. Era una feria para las empresas en dificultad y empezaron a llegar empresas de toda naturaleza, incluso empresarios que no estaban en insolvencia, y ya hoy en día se institucionalizó una feria del departamento como no tiene precedentes, y ya vamos para la tercera feria que hemos realizado allí y vamos a seguirlo haciendo en todas las regiones del país. Cúcuta era un motor muy importante, o es un motor muy importante para Colombia y para el país vecino en materia de comercio. ¿Cómo está Cúcuta? Bueno, en Cúcuta, yo creo que el tema de Cúcuta se ha dinamizado incluso por la apuesta del gobierno de abrir ese diálogo, sí, en la frontera. De hecho, también nosotros, ahí no había oficina de la superintendencia, se había cerrado hace un tiempo. Nosotros abrimos ya una oficina de la superintendencia ya hace más de un año porque hemos visto la reactivación y tenemos los ojos puestos en Cúcuta y en la frontera porque sabemos que también puede ser un polo de desarrollo muy importante para nuestro país. Departamentos como Antioquia y Córdoba, que están muy cerca del Darién, ¿cuál es el panorama? Bueno, también hay un fenómeno de migración bien complejo. Incluso ahí hay otro tema que es el tema de la minería. Antioquia es muy fuerte en el tema minero y ahí digamos que hay una acción cultural de prevención, de acompañamiento, de orientación, con miras a que esas empresas se legalicen, sí, se formalicen, se unan a la legalidad, porque entre otras cosas otra apuesta que tenemos desde el gobierno y en la superintendencia en la parte del papel que nos corresponde es el de la sostenibilidad. Recientemente expedimos toda una normativa sobre sostenibilidad para que las empresas le apuesten a la sostenibilidad y que presenten dentro de sus estados financieros de cada año un reporte de sostenibilidad, porque eso es rendición de cuentas y por supuesto eso también tiene una tasa de retorno muy importante para las empresas. Cuando se habla de empresas se creería que ya se habla desde la legalidad, pero muchas personas pueden montar empresa sin necesidad de legalizarla. ¿Ustedes tienen un panorama de cuánto es el porcentaje de empresas no legales en el país? Bueno, lo primero que hay que decir es que también esa es una apuesta del gobierno nacional, sí, que está ligada al tema del trabajo informal. Y nosotros calculamos que, digamos que por lo menos un 30% de esa empresariado es informal, no lo llamemos ilegal. Sí. Y ahí nosotros pues estamos dándole la mano para orientarlos, entre otras cosas porque formalizarse da sostenibilidad a las empresas. Sí. O sea, hay que educarlos para saber que si quieren tener unas empresas perdurables en el tiempo. Entonces, la otra gran labor que hemos adelantado de la superintendencia es que, habida cuenta del conocimiento que nosotros tenemos como órgano rector del empresariado del país, nos hemos dedicado a capacitarlos. La herramienta virtual de nosotros tiene un sinnúmero de información en un lenguaje fácil para que ese empresario pueda construir una empresa, pueda hacerla viable, sostenible y sepa cuáles son los compromisos de orden legal, de orden financiero que debe tener para que la empresa funcione bien. Superintendente, hablamos de los procesos de insolvencia, ya explicamos que son más como un proceso de salvamento, sí, que se podría registrar, pero hablemos de la liquidación. ¿Cuántas empresas han solicitado liquidarse? Bueno, solicitado y que ya pasaron, que no se salvaron, sí, o sea, que no hubo acuerdo entre acreedores
con la empresa y que desafortunadamente, ahí estamos hablando más o menos de 1.100 empresas. ¿1.100 empresas en qué periodo? 1.100 empresas en el histórico. Las cifras que estamos hablando es del histórico, porque también es importante que el país sepa que no estamos hablando de la coyuntura de un gobierno o de este gobierno, aquí estamos hablando de un periodo de más de 10 años. 1.100 empresas que no lograron llegar a un acuerdo, ¿por qué situaciones en específico? Yo creo, bueno, algunos casos por malas administraciones, porque también hay que decirlo, empresarios que no han manejado bien. En otros casos por conflictos de socios y con bastante frecuencia con conflictos de socios que son familiares, peleas familiares. Y lo otro por la gran mayoría, para ser justos, por razones exógenas, por razones de la economía mundial o de razones coyunturales como las que comenté hace un rato, que hacen que la empresa no sea viable. Sí, superintendente, cuando yo le preguntaba si no sabía hacer buen uso o buen manejo de su economía, me refería específicamente a eso que usted trata ahorita, en temas de conflicto, en temas familiares en muchas ocasiones, porque varias empresas son familiares. En el país, ¿cómo está la cultura de manejo empresarial? Es decir, las personas que montan emprendimientos que luego se convierten en empresas, ¿están preparados para manejar una empresa en el país? Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es que la gran masa de las empresas del país que genera empleo es la pequeña y mediana empresa. Sí. Por eso nosotros hemos elaborado una herramienta para el Atlas de Insolvencia, que es el que le hace el seguimiento a esos procesos que nosotros llevamos mes a mes para establecer un diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico vemos factores culturales muy fuertes en donde la gente se pone a crear empresas o le apuesta a la creación de empresas sin estar bien informada. Y eso no es tan fácil, porque crear empresa tiene una serie de compromisos, tanto con el gobierno, por supuesto, de tributarios o fiscales o legales, como con los trabajadores, con el manejo comercial de las mismas. O sea, hay un conjunto de acciones que un empresario debe abordar y por eso nosotros también hemos abordado una capacitación profunda a los empresarios. Por ejemplo, establecimos una cartilla jurídica, otra cartilla contable y financiera, son manuales en lenguajes sencillos y también capacitaciones permanentes, en esas ferias las hacemos también en las regiones para que el empresario sepa qué es hacer empresa, porque sí se malogran muchas empresas. Y lo otro que hay que decir es que, si bien es cierto hay que preocuparse por crear empresas, yo creo que tenemos que estar todavía más preocupados porque sean sostenibles. Porque claro, crear una empresa, una sociedad anónima, hoy en día es muy fácil, se crea en media hora. El problema no es la creación, el problema es que sea sostenible y sea perdurable. ¿Qué bases debe tener una empresa para ser sostenible? Bueno, lo primero es saber los costos que implica crear una empresa, los costos que implica mantener una empresa y las obligaciones que ello contrae. Y por supuesto el aspecto legal, pero por sobre todo ello. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que tiene que pagarle al fisco, de lo que tiene que pagarle al municipio, de los derechos que tiene que pagar, como por ejemplo derechos de autor, los impuestos y el costo que significa un trabajador, porque el costo que significa un trabajador no es solamente el salario. Costo laboral. El costo laboral, que es el 50% de lo que es el salario mensual, o lo que se denomina el costo parafiscal, donde se congloba todo. Entonces la idea es que la persona tenga claro cuáles son las cifras, tenga claro cuáles son las obligaciones legales y lo otro, tenga claro qué es ser socio, porque la gente a veces no sabe qué es ser socio, qué es ser administrador. Entonces tener por lo menos un principio de educación y ese principio de educación es el que nosotros estamos invitando a los empresarios para que se orienten antes de abordar una apuesta empresarial, de educarse y de entender también qué es comprometerse fiscalmente o financieramente mejor. Porque, pues, por supuesto, por lo general, esas personas creativas que crean empresas se comprometen con los bancos o con los fondos de inversión o con la gente que les presta plata y eso tiene un costo. Y eso tiene un costo financiero que hay que saber calcular. Usted toca un punto muy importante, superintendente. Hay más de 1.000 empresas que no lograron acuerdos y que pues, fueron a liquidación. ¿Qué pasa con las deudas de esas empresas? Deudas con el Estado, por el tema de impuestos, deudas con los trabajadores.
Y también, ¿qué pasa con los trabajadores? Porque son empresas que no pueden volver y que el trabajador pues se queda sin un puesto de trabajo. Bueno, ahí por ejemplo también voy a hacer un comentario pequeño. Otra apuesta que nosotros hemos hecho y hemos descubierto, o no descubierto, hemos develado de manera más clara que incluso hay empresas que estando en proceso de liquidación se pueden salvar, pueden volver a reorganización, sí, como sucedió con Bioenergy o como sucedió con el Cúcuta Deportivo, que eran dos empresas que estaban ya en liquidación y las logramos devolver. Eso es lo primero. Y lo segundo, si ya una empresa no tiene nada que hacer, pues lo que quedan son los bienes con los que tiene que responder, o sea, el patrimonio de la empresa. Si tiene bienes inmuebles, si tiene acciones, si tiene algunas inversiones, maquinaria que muchas veces desafortunadamente se vende como chatarra. Y también entonces parte del papel de nosotros es que no se deprecie lo que la empresa deja. Por ejemplo, cuando uno habla de chatarra, tratar de que no se vendan esa maquinaria como chatarra y se venda más bien como maquinaria, porque la diferencia en valores es enorme y el perjudicado es el trabajador, claro, o el acreedor. Entonces, por lo general, se responde con el patrimonio que quede para solventar esas obligaciones, que esa es ya la liquidación. El contexto es muy importante para que una empresa se ayude a que sea sostenible, además para que una empresa tenga claras las reglas de juego y haya una certidumbre económica o lo que se podría llamar el futuro de esa empresa. Hoy Colombia habla de una reactivación económica. ¿Qué tanto debería beneficiar esa reactivación económica a las 4.100 empresas que están en insolvencia? Es fundamental porque el factor primordial para que las empresas se salven es que existan recursos que les permitan dinamizarse. La mayoría de las empresas que están en dificultad no es por razones legales, es por razones económicas. Sí. Y ya estamos viendo las consecuencias de esa reactivación porque ha permitido llegar a acuerdos con sus acreedores. Entonces son muchas empresas como Buffalo Wings, como Don Gediondo, como Alberto Bo5, como Bioenergy, en fin, muchas empresas de todos los sectores de la economía que ya están llegando a acuerdos y se están salvando. Vamos a cambiar un poco de tema. Continuamos con esto de las empresas, pero hay algo que también se está viendo últimamente y es el tema de, no le quiero decir empresas irregulares, pero tienen una práctica bastante compleja. Usted en el reportaje con nuestro director hablaba de pirámides. Esas pirámides que creíamos no seguían, ¿continúan? O sea, ¿esa modalidad económica o empresarial continúa? Sí, yo le llamo a eso una enfermedad nacional y una enfermedad de incultura, que es la incultura del dinero fácil. Y desafortunadamente la vemos en todos los sectores de la sociedad. Entonces le ofrecen a la gente rentabilidades exorbitantes que en últimas son mentiras y en últimas la gente resulta perdiendo. Ahí nadie sale de ganador. ¿Qué tanto ha impactado el tema digital en la formación de pirámides? Pues ahí aprovecho la pregunta para decirte que las pirámides empezaron con una modalidad presencial, se han venido modernizando, se han venido diversificando y ahora ya estamos en la virtualidad. Entonces ahí ya se diluye de peor manera la responsabilidad y el que nosotros podamos llegar hacia ellos, pero sin embargo estamos ya en la etapa de capacitarnos y de fortalecernos para perseguirlos ahí también, porque ya hay muchas formas de captación en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector de la construcción. Se han diversificado y ahora pues estamos en este nuevo escenario. ¿Pero las pirámides son ilegales? ¿Son un crimen? La captación ilegal es un delito, claro, y es un delito penal que la pena va de 10 a 20 años por parte del captador, claro que sí. ¿Y cuántas pirámides ustedes tienen identificadas hoy? Bueno, pirámides identificadas, nosotros tenemos más de 600 pirámides identificadas, sí, y tenemos alrededor de 140 en investigación, pero el problema, digamos que el problema peor es que esas son las que tenemos confesadas, investigadas, quebradas, pero existen muchísimas más en el país. Hay una proliferación de pirámides porque eso es una cultura y uno las ve cuando se quiebran. Mientras tanto son empresas silenciosas
Es más, incluso entre familias hay gente que le apuesta a la pirámide, pero no le cuenta el esposo, no le cuenta a la esposa o al revés. Pero solo cuando se quiebran es que entre familias se dan cuenta que alguien le apostó mal a esa cultura. Es decir, nos damos cuenta es por las denuncias de las personas que entregan su dinero. Desaparece la persona y por lo general le ofrecen proyectos, ser parte de proyectos. Por ejemplo, una empresa de la construcción. Usted es parte de esa empresa, invierta acá. Cuando van a ver, no existe esa empresa. O rentabilidades en el sector ganadero que cualquier persona que esté en el mundo de la ganadería sabe que no dan esas rentabilidades. Entonces el problema es de informarse también. Sí. Por eso nosotros tenemos una estrategia que se llama Infórmate y cuida tu dinero. Y por eso también nosotros hemos hecho alianzas con la Superintendencia Financiera, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Fiscalía General de la Nación, con un sinnúmero de instituciones para que de manera conjunta nosotros podamos perseguir y prevenir el que eso se suceda y por supuesto una labor muy fuerte de capacitación porque insisto el tema es un tema cultural, no han entendido. Sí, superintendente, cuando usted dice esas son pirámides identificadas, confesadas, que son más de 600, ¿cuántas estiman ustedes hay en el país? Yo creo que deben haber por lo menos 20.000. ¿20.000? Sí, por lo menos. O sea, hay 20.000... Empresitas. Eso iba a decir, sí, empresas... que se dedican a eso. Que se están dedicando a estafar a la gente. Yo también lo he denominado un deporte nacional. Así como nos gusta el fútbol, nos gusta la apuesta. Y ahí hacernos ricos rápido. ¿Cuánto dinero pueden estar captando estas personas? Pues fíjate que desde más o menos en un periodo de 10 o 12 años se han captado más o menos 400.000 millones de pesos. Ok. O mejor, no, estoy diciendo mal, 4 billones de pesos, o sea, millones de millones. Y recuperado 1 billón, o sea que se han perdido 3 billones de pesos. O sea, 3 billones de pesos que ustedes en este momento no saben dónde están, o nadie sabe. Y ya se perdieron, sí. Y recuperado 1 billón. ¿Y qué procede ahí, superintendente? O sea, 3 billones que se perdieron, pero con las denuncias y eso no se puede... No, es recuperar bienes, pero pues lo que se ha recuperado es el billón. Pero de ahí para allá, el resto es que no se pudo recuperar. De una de las pirámides más reconocidas, sabrá usted que le hablo de los Murcia. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se ha recuperado? En ellos, ahí estamos hablando más o menos de 2 billones de pesos. De 2 billones de pesos. De los 3 perdidos, solo esa se llevó 2 billones de pesos. Ahí empezó, digamos que empezó el boom, ¿no?, de ese negocio. Irónicamente, la gente no aprendió, se perdió esa gran cantidad de dinero ahí y sin embargo siguieron apostándole a ese dinero fácil, llamo yo. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí se logró recuperar una suma considerable de dinero e incluso devolver recursos, pero no en la cantidad de lo que ha invertido la gente. Ahí son más de 260.000 afectados. Y ahí, en ese proceso, que lleva más de 14 años, ahí quedan 2 bienes en la autopista norte de Bogotá. Sí, todavía hay uno... Y ahí hay una discusión que está por definirse relacionada con la titularidad de esos bienes y con los dineros que tienen que ver con esos bienes. Para que ustedes se lleven una idea, la discusión entre si valen 23.000 millones de pesos o si valen 140.000 millones de pesos, y depende de lo que se recupere ahí, se podrá repartir entre los damnificados, y los damnificados pueden ser hoy en día más o menos 120.000 personas. O sea que tampoco es que haya mucho por repartir a esos damnificados que quedan de DMG. Pero así como DMG, tal vez hay empresas de esta categoría como pirámides que funcionen hoy en vías digitales con esa magnitud, con ese reconocimiento. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Sumadas todas, sí, yo sí creo, sumadas todas, porque la dimensión de lo que recaudan es tan atractivo en el discurso que puede llegar, si sumamos todas, a ese billón de pesos. Pero Supersociedades está tal vez en conjunto con autoridades para identificar estas empresas. ¿Qué están haciendo? Permanentemente. Tenemos más de 160 investigaciones ahora. Este año identificamos ya llevamos 10 pirámides identificadas solo de este año. Sí.
y permanentemente estamos en esa labor y estamos visitando todas las regiones del país porque el tema es bien complejo y la gente se ilusiona desafortunadamente, pero eso lo que genera es un conflicto social. Hay ciudades a donde nosotros vamos y tenemos problemas de seguridad complicadísimos, sí, porque irónicamente hay municipios muy pobres donde la gente le gusta apostar así, ¿no?, su plata, y cuando uno va a investigar la comunidad se molesta. También hemos encontrado eso, en donde hay una actitud en que no entienden que nosotros estamos es para defenderlos. Entonces también el mensaje es que las comunidades entiendan que estamos es para protegerlos y para prevenir, pero entre otras cosas, ellos no están dentro del sistema financiero, la persona tiene que consultar. Entonces cuando pierden el dinero pretenden que el Estado les garantice esas obligaciones que adquirieron de manera oscura, por decirlo menos. Es decir, uno de los mensajes o recomendaciones que se le da a las personas es revisar si estas empresas son legales, si están en el sistema financiero, si están en el sistema de impuestos del país, si tienen un registro. Claro, claro. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema financiero, pues tienen que estar vigilados por la Superintendencia Financiera. Sí. Y fácilmente uno puede consultar en la página. Y lo más elemental, cuando uno le ofrecen una tasa de interés del 10% mensual o del 20% mensual, pues le están diciendo mentiras. Así de sencillo, no necesita ir a consultar a ningún lado. Superintendente, muchas gracias. Tocamos varios temas y le agradezco estar aquí esta noche, claridades sobre las empresas del país y por supuesto sobre este tema tan problemático como son las pirámides. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes y nuevamente muchas gracias por permitirnos hablarles a todos los colombianos porque es necesario abrir ese diálogo. Superintendente, gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.